Que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. Quiero con todo mi corazón exponer un pensamiento de la palabra del Señor, el cual se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, que dice de la siguiente manera: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué la razón de este pensamiento? Porque Dios ponía en mi corazón y el Espíritu Santo hablaba a mi mente acerca de por qué negar la verdad y el poder de las Escrituras. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Y a esto yo quiero agregarle algo bien importante, que es acerca de que muchas veces nosotros creemos que la iglesia del Señor Jesucristo es la que se está modernizando, o la palabra bíblica sería mundanalizando, cuando en realidad no es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Jesucristo no es un grupo de personas. La iglesia de Jesucristo no es una congregación en específico, o ese aglomerado de personas que se reúnen en un lugar para cantar o leer la Biblia. No, no es esa la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es cada persona que realmente ha creído en el Señor con todo su corazón. Entonces, al verlo ya de este punto de vista, nos damos cuenta que la iglesia de Jesucristo no se está corrompiendo. La iglesia de Jesucristo no se está modernizando, ni mucho menos mundanalizando, sino que son estos grupos de personas que aparentan llevar una vida consagrada al Señor Jesucristo, a su fe, pero en realidad no lo están haciendo, porque no lo hacen de todo corazón. Por esa razón es que ellos simplemente tratan de adoptar una forma como que si fueran realmente cristianos o creyentes. No sé qué palabra podría usar usted, pero la verdad no es esa. El creyente realmente que es nacido de nuevo y que es hijo de Dios no se va a mundanalizar. Al contrario, él se va a mantener firme, estable, aún a pesar de todo lo que esté sucediendo. Y por eso la palabra del Señor viene y nos dice que en estos tiempos finales muchas personas se van a amontonar escuchando enseñanzas de falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores, que dicen hablar en nombre del Señor, pero como lo decía en el tiempo pasado, ellos no hablan realmente de parte de Dios, sino que hablan de parte de lo que su corazón quiere que ellos digan, y la gente escucha lo que ellos quieren escuchar, no realmente lo que Dios está hablando. Entonces, por eso viene y dice el Señor en su palabra, pero el Espíritu dice claramente, note esa frase, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y eso es lo que está sucediendo. Muchos están apartando de la fe. En el consciente de ellos creen que realmente están buscando y creyendo en el Cristo que enseña la Biblia, pero realmente no. ¿Por qué razón lo digo? Porque dice que estas personas escucharán a espíritus y engañadores y aceptarán y creerán como verdaderas doctrinas que son manifestadas directamente, dice la palabra, por demonios. Demonios disfrazados de líderes muy influyentes, pero a la luz de la palabra no lo son. Y quiero que vea esto. ¿Por qué negar la verdad y el poder de las Escrituras? Esa ha sido la misión y es la misión de nuestro adversario. Corromper la palabra, corromper la enseñanza, corromper la doctrina, porque él sabe perfectamente que una vez él retuerza o corrompa la enseñanza de la Biblia, todos aquellos que quieren realmente vivir una vida cómoda
entre comillas, creyendo ellos que es la vida cristiana, están engañados. ¿Por qué? En la segunda epístola, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 15. Note lo que dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso realmente lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo comienza él diciendo en el versículo 16? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Note esa expresión, toda. Cada punto, cada coma, cada tilde que está en este libro es palabra de Dios. No se puede cambiar, no se puede transformar en otra cosa. Es palabra de Dios. Y lo más interesante de esto es que viene el Señor y dice, hablando en su palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Entonces, cuando decimos que la palabra del Señor permanece para siempre, tenemos que aceptar esa verdad. Y esa verdad viene a botar todo aquel pensamiento de aquellos que dicen que los tiempos antiguos eran diferentes a estos y que toda la sociedad era diferente, distinta a la sociedad de ahora. Pero entonces quiere decir que la palabra está equivocada o está corrompida. Cuando nos vuelve a recalcar y nos dice que mis palabras no pasarán porque permanecen para siempre. Mire qué lindo. Vea este asunto. Hoy en día existe una gran batalla con respecto a la inspiración de las Escrituras. Y surge la pregunta. Grábese esta pregunta y respóndasela usted si puede. ¿Es la Biblia la palabra infalible de Dios? ¿Es la Biblia la palabra infalible de Dios? O nos hacemos la siguiente pregunta entonces, pues. ¿Es la Biblia suficiente o tenemos que agregarle los estudios acerca de los asuntos, por ejemplo, culturales, o los estudios acerca de las ciencias sociales cristianas que le dicen, para que de esta manera podamos dirigirnos o saber cómo dirigirnos dentro de la iglesia? ¿Necesita la Biblia realmente muletillas o muletas para poder estar completa, basándose en estos aspectos? O volvamos a la pregunta, ¿es la Biblia lo suficientemente perfecta, completa y la palabra infalible para que nosotros hoy en día la podamos aceptar, recibir, pero sobre todo vivir? ¿O necesitamos agregarle todos estos aspectos? Óigame bien. La verdad es que las ciencias sociales han tenido prioridad sobresaliente por encima de la palabra de Dios. Hemos puesto más énfasis en estos aspectos sociales que en lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso es que hoy vemos que muchos dicen estar practicando el evangelio de Cristo, cuando realmente están haciendo lo contrario a lo que las Escrituras nos está mandando hacer. El apóstol Pablo nos habla y dice de la siguiente manera, hablándole al joven Timoteo en la primera carta,
capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice en el versículo 14. Pero note lo que dice el versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero ¿qué es lo que le dice en el versículo 14? Esto te escribo. ¿A referencia de qué? Esto te escribo. Porque si yo tardo, esta enseñanza, lo que la Escritura dice, lo que está enmarcada en ella, te va a mostrar el camino, la forma, la manera, la conducta que debes adoptar para que de esta manera te conduzca rectamente delante de Dios, de los hombres y en la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Y luego viene él y termina diciendo, miren el versículo 15, acerca de esta verdad, dice que esta verdad es columna. Esta verdad es columna, es la base del evangelio. Baluarte de la verdad. Entonces, la verdad está aquí. La verdad está en Cristo. No en esos estudios culturales o en esos estudios teológicos acerca de las ciencias sociales. No está allí. Pero sin embargo, la mayoría de cristianos ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo en sus congregaciones. ¿Por qué no decir en sus propias vidas? De que ahora sobre la palabra de Dios están otras enseñanzas, como por ejemplo la psicología. Tiene más importancia la psicología que lo que la palabra de Dios nos enseña. Desde los púlpitos está enseñando pura psicología. Desde los púlpitos está enseñando otras ciencias, otros conocimientos como la antropología. Y algunos de ustedes dirán, pero ¿y qué es eso? Pues esa es la idea. Esa es la cuestión, que ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra mente, nuestros pensamientos están siendo inundados con pensamientos sacados de estas ciencias y no extraídos de la palabra de Dios. Nuestras iglesias están siendo bombardeadas realmente con estos estudios acerca de la sociedad y convirtiéndolos en principales influencias y sobre todo reglas que guían y rigen la vida actual de los creyentes, cuando realmente no es la palabra de Dios. Y sabe una cosa que quiero dejarle yo bien en claro a usted y quiero que lo medite. Estas ciencias sociales modernas no son otra cosa que una protesta que está en contra de la palabra infalible de Dios. Eso no es cristiano, es todo lo contrario. Es anticristiano. ¿Por qué razón? Porque se antepone a las verdades que la Biblia nos enseña, que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, que los apóstoles nos enseñaron. Entonces, estas enseñanzas son una protesta a la verdad de Dios. ¿Por qué razón? Porque la verdad divina es tan difícil de poder llevarla en el corazón, no imposible, y no estoy diciendo que no es posible llevarla, es muy difícil, que es diferente. Que muchos prefieren adoptar estas enseñanzas que lo que la Escritura dice, porque es más fácil, porque nos enseñan a llevar una vida tibia, acomodada, ¿por qué no decirlo? Descuidada delante del Señor, donde creemos que todas las cosas que suceden tanto afuera en el mundo como adentro de la iglesia son normales
Y que toda esa corrientes, usaré esta palabra fuerte pero verdadera, pecaminosas que se están viendo en todos los aspectos, son normales. Cuando a la luz de la palabra el Señor sigue diciendo, esto te escribo, porque esto es la columna y esto es el baluarte de la verdad. Esto, lo que el Señor enseña en su palabra. Entonces, sin darnos cuenta, muchos han adoptado todos estos pensamientos que son antibíblicos, lastimosamente. Se oponen a la verdad de Dios, se oponen a la verdad del Evangelio. Entonces, toda actividad y acción del hombre debería y debe surgir de la teología de un hombre de Dios que día tras día, noche tras noche, abre la Biblia, este libro, para meditar y reflexionar en ella, pero sobre todo dejar que el Espíritu Santo descienda sobre él, abra sus ojos, abra su entendimiento, abra su corazón, y de esta manera poder presentar no un pensamiento psicológico, no un pensamiento cultural, social, no un pensamiento antropológico, sino la verdad de Dios. Entonces, no estamos llamados realmente a ser aceptados por las personas. Estamos llamados a darle la gloria a Dios. A eso hemos sido llamados. Que por hablar la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que es verdad, me van a despreciar, me van a rechazar, me van a ver con ojos diferentes como miran a los demás. No importa, porque los discípulos, el mismo apóstol Pablo, ejemplo para nosotros, él dice, al caso dice, nos estamos esforzando por alcanzar la gloria de los hombres o alcanzar la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. ¿A quién obedeceremos antes? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién vamos a agradar? ¿Al que nos ha dado la vida y nos ha llamado a su reino? ¿O a hombres y mujeres influenciados por enseñanzas antibíblicas, anticristianas, que nos arrastran, si nosotros lo permitimos, al engaño? Y lastimosamente muchos se darán cuenta que lo que estaban haciendo y lo que estaban recibiendo era mentira. El día cuando tengan que, ya sea rendir cuentas a Dios porque su fin llegó, o el día en el que el Señor descienda a las nubes por su iglesia. Y entonces la Escritura dice, será el lloro y será el crujir de dientes. Y lo más triste, será demasiado tarde. Entonces, hemos sido llamados a ser aceptos por los hombres, las personas, o hemos sido llamados a glorificar a Dios. El apóstol habla realmente esa verdad. Y en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero no obras infundidas o influenciadas por las acciones de los hombres, sino obras infundidas, y más que infundidas, marcadas y selladas en el corazón por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es mente, no es cerebro, no son palabras sabias o astutas. La palabra de Dios es verdad, verdad que nace y fluye de lo profundo del corazón. Y para ir terminando,
Mira lo que dice el profeta Isaías, el profeta Jeremías, en su capítulo 13, versículo 23. Dice él esta pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Mudará el etíope su piel, el color de su piel? ¿O se borrarán algún día las manchas del guepardo en su cuerpo? Eso es lo que pregunta el profeta Jeremías. Así también, dice él, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Qué difícil es realmente, después de haber estado bajo la influencia de todo esto, querer retrocederse. No digo que no sea imposible. Es posible. Si el Espíritu Santo interviene y llega, obra y rompe las cadenas y te libera, entonces podrás hacer el bien que Dios establece y manda, que en obediencia justa atendamos. Pero viene y sigue diciendo el profeta Jeremías: por tanto, yo lo esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Mire qué tremendo. Yo lo esparciré como como diríamos, como ese zacatillo o esa hoja que se secó y se comenzó a podrir. Y cuando viene el viento levanta y es llevado de un lugar a otro, porque no tiene realmente una base en la cual asentarse. Y termina diciendo en el versículo 25: esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová. Pero mire esta palabra, qué tremenda y qué dura realmente es al mismo tiempo. Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. ¿Qué es más fácil? ¿Creer una verdad firme o creer a una mentira que arrastra a la destrucción? Pues la verdad, por nuestra naturaleza desobediente, preferimos aceptar una mentira antes que la verdad. Y lastimosamente, muchos de nosotros llegamos a pensar que al oír un pensamiento como esto, es ser algo anticuado o algo ya pasado de moda. Cuando realmente, si usted reflexiona, lo que está diciendo es antibíblico. ¿Por qué razón? Porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Mi palabra permanece para siempre. No podrá ser cambiada. Es que estos son tiempos modernos. No, mi palabra permanece para siempre. Es que estos son otros momentos. Hoy todo es distinto. Nada es distinto. Lo que fue, lo que es y lo que será, ya estaba en el pensamiento de Dios. Y sobre todas estas cosas viene Dios y dice: los cielos, la tierra, todo pasará, pero mi palabra permanecerá firme hasta el último día. Así que yo le dejo esta reflexión. ¿Por qué razón negar la verdad y el poder de la Escritura? ¿Cuál es el motivo? No lo sé. No sé, no puedo llegar al corazón de estas personas. ¿Qué pretenden lograr con este pensamiento? Podrán ganar muchas cosas. Podrán ganar dinero, podrán ganar fama, reconocimientos. Multitudes los van a seguir. Pero lastimosamente, dice el Señor en su palabra, que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, si en tu nombre predicábamos, tu nombre sanábamos enfermos, profetizábamos, hacíamos milagros, llenábamos templos, estadios, hacíamos convenciones donde miles de personas viajaban de un lugar a otro. Teníamos templos enormes que hoy ya no son casa de Dios, hoy son megatemplos. Pero vendrá el Señor y dirá: apartaos de mí, que yo no los conozco.
Quédese con esta palabra en su corazón y que Dios bendiga su vida.